Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Bertas González y el día de hoy les voy a hablar sobre los conjuntos numéricos. Voy a hacer una breve explicación junto con un mapa mental. Los conjuntos numéricos se utilizan para agrupar distintos tipos de números que tienen características similares. Entre estos podemos ver que tenemos los conjuntos de números racionales, los números irracionales, los números reales, los números enteros y los números naturales. Dentro de los números naturales podemos ver que su connotación es la n. Se define como un número natural, es todo número que sirve para contar, 1, 3, 8, 21, y son números naturales. El 0 también es un número natural. ¿Qué operaciones están definidas? La suma y el producto. En la suma el ejemplo es 3 más 8 igual a 11, o en el producto que el ejemplo es 4 por 12 igual a 48. ¿Qué es un múltiplo? Dado un número natural x, el conjunto de los múltiplos de x es el conjunto formado em, por todos los números que resultan de multiplicar este número por cada uno de los números naturales. De acá se desprende el mínimo común múltiplo, que es el menor de los múltiplos comunes o dos o más números. Acá de un múltiplo también se desprende lo que son los divisores o los factores. Esto es que dado un número natural n, el conjunto de divisores de n es el conjunto de todos los números que lo dividen de manera exacta. Acá podemos ver los criterios de divisibilidad y de acá vemos los números primos. El número primo es un número natural que no tiene más divisores que el mismo y la unidad. De ahí se desprende también el teorema fundamental de la aritmética, que es de que todo entero mayor que 1 puede descomponerse en producto de factores primos de manera única, salvo la conmutativa. Acá vemos el máximo común divisor, que es el mayor de los divisores comunes de los números dados. Cuando vamos a hablar de los números enteros, vemos que su connotación es la z. ¿Cómo se define? Es un número entero. Es un número natural con signo más o menos. ¿Qué operaciones están definidas? La suma, el producto y potencia y la resta. Entre las características que tiene es que el conjunto de los números enteros es un conjunto infinito tanto a derecha como a izquierda. ¿Qué diferencia de los números naturales? En los enteros ya no se habla de un primer elemento del conjunto, aunque se suele decir que el punto que corresponde al número 0 es el origen de la recta numérica. La noción de predecesor o antecesor que se observa en los números naturales se sigue manteniendo en el conjunto de los enteros. Es decir, dado un número entero arbitrario, se puede decir cuál es antes o después de este número. Dados dos números enteros consecutivos, no existe un número entero intermedio entre estos dos. Acá también podemos ver cómo es el orden y el valor absoluto y qué propiedades cumple. Que debemos que cumplir la clausurativa, la conmutativa, asociativa, distribuida respecto a la suma, neutro, inverso, aditivo. En los números racionales su notación es la Q. ¿Cómo se define? Que un número racional es el cociente de dos números enteros y el segundo de los cuales no puede ser cero. ¿Qué operaciones están definidas? La suma, el producto y potencia, la resta y la división. ¿Qué características tiene? El conjunto de los números racionales es un conjunto infinito. Entre cada par de enteros existen infinitos números racionales, puesto que aquellos números con representación decimal infinita periódica ocupan un lugar de dicha recta. De hecho, se puede ver que entre cada par de racionales, no importa lo cercano que sean el uno del otro, existen infinitos números racionales y eso se conoce como nombre de propiedad de densidad del conjunto Q. Las propiedades que cumplen es la clausurativa, la conmutativa, la asociativa, la distributiva respecto a la suma, neutro e inverso. Para el conjunto de los números reales, su connotación es la R. ¿Cómo se define? Pues cuál puede ser entendido como el conjunto de todos los números o en términos más precisos como el conjunto formado por la unión de los racionales y de los irracionales. ¿Qué operaciones están definidas? Acá encontramos todas las operaciones y las características que tiene es que como los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales e irracionales son subconjuntos de los números reales. Los números reales comparten todas las características de estos. Las propiedades que cumplen son la clausurativa, la conmutativa, la asociativa, la distributiva respecto a la suma, neutro e inverso. En el conjunto de los números irracionales, su connotación es la Q. Esta se define como son aquellas cantidades decimales con representación infinita no periódica. ¿Qué operaciones están definidas? La suma, la resta, el producto y la potencia y la división.
¿Qué características tiene? Pues que es decir que no existe un número que pueda ser racional e irracional al mismo tiempo. Todo número natural es a su vez un número entero. De hecho, cuando se refiere a los números naturales, la literatura matemática suele decir enteros positivos. Todos los números enteros son a su vez números racionales. Un número cualquiera puede ser o un irracional o un número racional.